Buenas tardes. Primero quiero decirles gracias por la oportunidad de poder estar acá y poder compartir la palabra de Dios. Ahora, no me miren a mí como el argentino, sino mírenme como un siervo de Dios, pero sobre todo que el que se lleve la gloria acá no sea yo, sino sea el Señor, porque mis palabras son palabras simplemente, pero la palabra de Dios es la que necesitamos atesorar en nuestro corazón y esa es la que verdaderamente queremos escuchar. Y como dice el pastor, él tuvo una semana sencilla, pero para mí fue complicada. Así que vamos a ver qué Dios nos puede transmitir a través de su palabra. La semana pasada y las 2 semanas anteriores el pastor estuvo conversando y hablando acerca de temas relacionados a qué son las anclas de nuestra fe, tocando primeramente lo que es la Trinidad. Nos habló de un Dios Padre, de un Dios como Hijo y un Dios como Espíritu Santo, y que en cierta forma nuestra ancla no debería ser el pastor, la iglesia, ni siquiera nuestros amigos ni nuestros propios hijos, sino esta parte de la Trinidad, nuestro Padre, nuestro Hijo y el Espíritu Santo. Pero también nos habló de Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad, de un Dios que es verdaderamente Dios, nacido de una virgen, de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo y que es un Dios puramente santo y que Él tiene que ser la fuerza y nuestro motivo cada día de por el qué o por el cual venimos a esta iglesia y andamos en la calle. Ahora bien, hay una porción de la serie que habla en el título, dice Anclas. Yo no sé si pueden poner en la pantalla. Ok. Vamos a estar hablando de Isaías 48. Yo te pido que te pongas de pie. Si traes tu Biblia, que por favor busques Isaías 48. Es un verso algo quizás un poco complicado de entender, pero vamos a ver qué Dios nos quiere decir. Primero, antes de que lo leamos, quiero decirte que la palabra ancla, en cierta forma, si tú ves que lo que es un ancla, quizás te puedas acordar de aquella imagen que tenía Popeye el marino, ¿se acuerdan acá? Y que tenía una marquita así con algo y tenía como una cadenita. Bueno, eso es un ancla. Es de hierro, lleva en la parte de atrás una cadena, está puesta en los barcos, en los botes, se tira al mar, al fondo del mar, para que ésta, en cierta forma, nos mantenga en esa posición y no esté el barco o el bote a la deriva. ¿Me siguen hasta ahí? Estar a la deriva significa, de alguna forma, no estar o no ir en la dirección correcta. Por eso se tira el ancla, para que el barco o se establezca en ese lugar o no se desvíe de la posición o el lugar a donde tiene que ir. ¿Me comprenden hasta ahí? Dile al de que está al lado tuyo, tira tu ancla. Dígaselo, tira tu ancla. Tira tu ancla. Ojo donde estás. Es importante saber dónde estamos. No solamente hacer de nuestro servicio del venir a la iglesia simplemente como un acto más de diario, como un acto más de todos los sábados y todos los domingos, sino que si sabemos dónde estamos, sabemos para dónde vamos. ¿Correcto? ¿Sí o no? Dígame. No lo estoy retando, todavía no empiezo. Isaías 48 dice:
séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Puede sentarse. Tengo la costumbre de, después de dar la palabra de Dios, de leer el verso, hacer una pequeña oración. Así que así como usted está, le voy a pedir que me acompañe en una pequeña oración para que sea Dios usando mi vida. Ya lo hizo el pastor, pero es costumbre mía. Porque si Dios hace hablar un burro, creo que me puede hacer hablar a mí también. Así que se ríe Erika. Acompáñeme una simple oración para que sea Dios que hable nuevamente a través de mí. Padre Celestial, en esta hora, en este tiempo, te pido que seas tú hablando por mí, por mis labios, que en todo esto que vamos a seguir y que vamos a estar hablando, seas tú quien se lleve la gloria y no yo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Su palabra. Esta es una nueva ancla de la que vamos a estar hablando, la palabra de Dios. Ya hablamos de dos tipos de ancla. ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo, la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, y de Jesucristo, dos. Hoy vamos a ver una tercera, que es la palabra de Dios. Elegí este verso bíblico porque tiene cierto grado de dificultad explicarlo, pero creo que va a ser la pauta para llevarnos al resto de lo que Dios quiere hablarnos. Le explico un poquito cuál es el contexto de este verso de Isaías. Isaías, allá por el capítulo 40, en las primeras partes, se encuentra en una posición donde Dios le está mostrando qué es lo que él iba a hacer más adelante. Él en su palabra le dice, voy a perdonar a mi pueblo, lo voy a sacar de la cautividad. Y utiliza ciertamente algunas características y algunas partes proféticas que van a pasar más adelante. Habla de que el pueblo va a ser sacado del cautiverio, el pueblo de Israel, el pueblo de Judea, va a salir del pueblo de la cautividad que estaba por venir, ni siquiera había pasado, él estaba hablando a tiempo futuro. Iba a venir una cautividad para el pueblo de Israel, donde Babilonia, el reino de Babilonia, ellos van a caer bajo el cautiverio y van a estar dentro del reinado de Babilonia. Ahora, Isaías lo que está mencionando al principio es que ese pueblo de Babilonia, de alguna manera, iba a ser desterrado. Entonces, al ser desterrado, el pueblo iba a ser perdonado de sus pecados e iba a salir de ahí. ¿Me siguen hasta ahí? Sigue el capítulo 40, alrededor del 40, verso 3 por ahí, habla y da una primera profecía. Habla de que iba a crecer o iba a nacer, iba a llegar lo que era Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista, no? Segunda parte, o un poquito más allá, encontramos la tercera profecía que habla de la venida del Mesías. Vamos hasta ahí. ¿Me están siguiendo? Cuarta parte se encuentra esto. Y cuando yo lo miraba un poco digo, ¿y qué tiene que ver esto con la profecía y todo esto? Bueno, en cierta forma Isaías lo que estaba diciéndose, séquese la hierba, marchítese la flor. Pero un poquito más adelante de este capítulo 8, de este verso 8, en el verso 7, dice estas palabras. Voz que decía, da voces. Quien estaba hablando era Dios a Isaías y le está diciendo, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y Dios responde, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del camino o flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita,
porque el viento de Jehová sopló, y ciertamente como la hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y ahí llega a este punto. Cuando dice que la hierba es la carne, se estaba refiriendo a la parte profética de Babilonia. No dice la palabra, pero estaba refiriéndose a la parte profética de Babilonia, lo que iba a pasar más adelante. Y habla de una flor, la flor del campo. Esa era la gloria de los hombres. Entonces, ¿cuál es la posición acá de Isaías? Lo que estaba mostrándole Dios a Isaías. Le estaba diciendo, más adelante un reino va a crecer, va a ser más grande, va a ser poderoso y va a tomar cautivo a nuestro pueblo, pero sin embargo esa gloria de esa Babilonia va a secarse. Y aquella gloria que los hombres le habían puesto a esta Babilonia, la gloria de ese reino, también va a secarse y se va a marchitar como la flor. Eso es lo que estaba aconteciendo en este momento en el contexto bíblico de lo que habla la palabra de Dios en este momento. Miren, si hoy usted ve y analiza la parte histórica y se va un poco a ver lo que es la Babilonia de hoy en día, Babilonia ya está en ruinas, destruida. Y la gloria que tuvo y su magnificencia, totalmente por el suelo. ¿Se cumplió la profecía dada por el Señor? ¿Acá? ¿Qué le parece? ¿Se cumplió? La palabra de Dios es tan clara cuando dice, la hierba se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, mas la palabra del Dios nuestro va a permanecer para siempre. La palabra de Dios va a ser siempre, va a ser y será totalmente cierta y nunca va a dejar de cumplirse. Aquellas profecías, la Babilonia, el pueblo de Israel más adelante, sale del cautiverio, es tomada por el pueblo el imperio de Babilonia, el pueblo de Israel luego sale, el imperio de Babilonia crece, pero destruido. Entonces, lo que pasó se cumplió. La segunda profecía, que iba a venir antes de Jesucristo, Juan el Bautista, se cumplió. La palabra se fue cumpliendo y la venida del Señor Jesucristo también se cumplió. Por algo hoy estamos acá. Entonces la palabra de Dios es muy real y se cumple. En cada uno y en cada punto de la Biblia se cumple, completa y absolutamente se cumple. Así que acuérdese de eso. Lo que usted lee aquí realmente es la palabra de Dios y lo que dice se va a cumplir. Téngalo por seguro que así será. Ahora, yo sé que la mayoría de nosotros somos creyentes, ¿no? O creemos en Dios. Y en cierta forma todos tenemos la seguridad de que hay un Dios, que existe, que es verdadero. Y de alguna manera también creemos que esta es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ya. Le hago una pregunta. ¿Nunca se preguntó si verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios? Siendo creyente. ¿Alguna vez se hizo esa pregunta? ¿Es la palabra de Dios esta Biblia? ¿Usted qué piensa? ¿Sí? Pero ¿sabe cuánta gente hay en la calle que es escéptico a esto y no reconoce que la palabra de Dios es esto? Verdaderamente esta palabra que está escrita acá, estas letras, fueron dadas por un ser supremo, por alguien que verdaderamente no lo vemos. ¿Tú lo crees? Pero hay mucha gente que no. Te voy a hacer otra pregunta más. ¿Qué pasa si a ti te viene alguien de afuera y te pregunta, te hace esta misma pregunta y cómo le respondes tú a ellos? ¿Cómo puedes demostrarle a ellos que verdaderamente esto que está aquí, que traemos nosotros y lo sabemos llevar, bueno, no todos lo llevamos, pero que deberíamos llevarlo con nosotros a todos lados,
¿Cómo le podemos demostrar que verdaderamente lo que está aquí escrito es real, es verdadero? ¿Cómo lo haces? ¿Qué pasa si viene un ateo y te dice, ¿sabes qué? No, yo no creo que es la palabra de Dios. Pero tú eres cristiano. ¿Cómo haces tú para comprobarlo? ¿No te has preguntado eso? ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado un montón de veces. Es de aquí donde me surgen ciertos cuestionamientos en mi vida acerca de cómo puedo yo demostrar que verdaderamente la palabra de Dios, lo escrito, es real y es verdadero. Y no es fácil porque gracias a Dios algunos de nosotros o algunos han podido tener la ventaja de haber ido a un instituto bíblico, haber sido preparados por alguien y puedes tener cierta ventaja de abrir la Biblia y decirles, no, esto mira, acá dice esto y aquello. Y bueno, pero se hace más fácil, ¿no? Pero aquel que no tiene esas ventajas, que de alguna manera recién empieza en esto, ¿cómo puedes demostrarlo? Cuesta, cuesta. Entonces, yo preparé 4 principios, o 4, se podría decir, evidencias que nos muestran que la palabra de Dios, que lo que está escrito es absolutamente real. Una es la ciencia física. ¿Conocen qué es lo que es la ciencia física? ¿Alguien tiene idea? ¿No? Déjenme que le lea la definición. Dice esta es la definición de lo que es la ciencia física. La ciencia física estudia las propiedades de la naturaleza, se encarga de analizar la energía, el tiempo, la materia, como los vínculos que se producen entre ellas. Los hechos físicos que actualmente gobiernan la Tierra y los diferentes campos de la ciencia no han sido descubiertos sino apenas algunos siglos. Esto no es de hace mucho, esto es de hace poco. La ciencia física, lo que tú ves afuera, toda la cuestión de los electrodos, de la hermenéutica, del estudio científico que hay afuera, de cómo funciona todo, cómo es que el Sol tiene estas propiedades, la Tierra tiene estas propiedades, todo eso hay que estudiarlo y está relacionado en sí. Pero todo esto no fue descubierto hace mucho. Entonces, es cuestión de hace siglos atrás que ha estado, recién se ha empezado a descubrir bien cómo son los funcionamientos de estas cosas. Pero sin embargo, la palabra de Dios, por ahí por el libro de Job, ya hablaba de estas cosas. Increíble, ¿no? ¿Sabían eso? Yo tampoco, lo descubrí cuando lo estaba estudiando, así que... una de las ejemplos que yo les traje es lo que es el peso del aire. Saben que por allá por el año 1643, un italiano se llamaba Torricelli inventó lo que se llamaba el barómetro, que hoy nos sirve para determinar cuáles son las características, el peso y la densidad del viento. Y eso lo descubrió recién en 1643, no hace mucho. 1643. No hace mucho que él se descubrió esto, que el aire tiene peso. Increíble, ¿no? ¿Sabía eso o no? Así que cuando se echa así aire, cuando veo que algunos se están echando aire así, se está echando, de cierta forma, está haciendo una cuestión física donde está moviendo peso. Ya. Vamos a ver lo que dice Job. Si pueden... ya lo puse. Dice, al dar peso al viento y poner las aguas por medidas. Si usted tiene Job, el libro de Job, váyase a Job 28. Si tiene la Biblia ahí con usted, por favor, váyase a Job 28. Y yo le voy a demostrar una parte más cómo la ciencia física usted puede usarla para mostrarle a las personas que la palabra de Dios es absolutamente real. Job 28,
en el verso 25, dice estas palabras: al dar peso al viento y poner las aguas por medidas. Job, en su capítulo 28, está escribiendo prácticamente un poema. Escribe prácticamente un poema a lo que es el ser humano en sí, en querer buscar más allá de lo que tiene enfrente de los ojos. Busca el ser humano al principio de los versos de Job, en el verso 1 del verso de Job, nos muestra, no se lo voy a leer para hacerlo más rápido, pero él menciona cómo el ser humano se preocupa por encontrar los secretos guardados debajo de la tierra, de un metal, de encontrar algo que valga más que el oro, más que las piedras preciosas, encontrar de alguna manera algo que satisfaga su corazón, su ego y su deseo de conocer y saber más. No hace mucho mandaron un cohete a la luna, han mandado, ¿qué más?, unas sondas al espacio para investigar el Saturno, han enviado un robot a Marte. Siempre el hombre buscando, de alguna manera, tener mayor conocimiento de las cosas. Sin embargo, la palabra de Dios en Job, en este capítulo, si usted se va al verso 12, por ahí va a encontrar esta pregunta: ¿dónde está el lugar de la inteligencia? En el verso 14 dice, el abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, oh, conmigo tampoco está. ¿Cómo se preocupa el hombre por esto? Pero la misma tierra dice, acá no está la inteligencia, acá no está la sabiduría. Verso 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿De dónde está el lugar de la inteligencia? Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay debajo de los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Surge esta. Casi 3000 años antes, Dios le estaba mostrando a Job una parte de la ciencia física. Le estaba diciendo, el viento tiene peso. Incluso después habla y muestra lo que es la luz y los relámpagos, de dónde sale primero, y eso lo descubre recién el hombre años después. Pero sin embargo, el hombre, en su busca de la sabiduría, mueve montañas, anda por lugares que no tiene que quizás andar, como en la luna, no sé para qué si nos vamos a ir. Por lo menos el día que yo me muera le voy a decir a Dios, siempre le digo que me agarren 2 ángeles y me den un paseo por todo el universo para conocerlo así, por lo menos. Porque físicamente creo que no voy a poder llegar, pero ese es mi entusiasmo delante de Dios. Y Dios, en la búsqueda del hombre de la sabiduría, pone y habla y le dice al final del capítulo 28, he aquí el temor es la sabiduría. He aquí el temor al Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Así que no te frustres, no te vuelvas loco en buscar las cosas científicas de la vida de esta tierra, porque si quieres aprender y saber de lo que es la sabiduría y qué es lo que hay más allá, no lo vas a encontrar. Preocúpate de encontrar esto. He aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Toda esta explicación es para darte a entender que la palabra de Dios escrita es tan real y ya está, todas estas cuestiones físicas y científicas ya están escritas acá y se cumplen al pie de la letra. Amén.
primer parte de lo que es una evidencia física. El día que te pregunte a alguien, ¿y cómo me puedes comprobar que la palabra de Dios verdaderamente es real? Ya te acabo de dar una. Dios conoce la parte física y conoce los principios de la física y lo demuestra a través de su palabra miles de años antes, a través del libro de Job y a través de toda la Biblia. Amén. Segunda evidencia de que la palabra de Dios es absolutamente real y verdadera. La arqueología hizo descubrimientos, han marcado y ha trazado de alguna manera grandes partes de lo que ha sido la historia humana, mostrándonos un montón de cosas que es imposible decir que no hubo una historia antes de la vida que estamos teniendo ahora. Es imposible. Aquellos que tienen la posibilidad y han podido viajar fuera de este país, a lugares como Israel, Grecia, la misma Italia, han podido descubrir de lo que es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad prácticamente ha sido escrita en esas partes. ¿O no? ¿Quién ha ido a Israel? A ver. Pastor, Gaby, Ricky. A Italia, a Roma, Masacum. Mucha gente que está acá conoce de estas cosas. Ha ido a lugares donde la historia ha sido escrita, totalmente escrita. Y hay muchísimas veces mención de acá de Roma, de parte de cómo la palabra ha sido escrita en griego, en el arameo, partes donde nos muestra en cierta forma que la historia también ha sido parte de la Biblia, es parte de la Biblia, y no hay cómo ocultarla. O sea, es increíble que de alguna manera el ser humano no pueda creer en esto como la palabra de Dios. Es increíble. Lamentablemente no cree porque no la usa, porque no la lee, porque no hay nadie quien se la muestre. Y quien se la muestre muchas veces no quiere hacerlo. Entonces, si de alguna manera no podemos demostrarle al ser humano que la Biblia es real, es porque no queremos simplemente. Y tenemos todas las evidencias aquí puestas, absolutamente todas en la Biblia. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios es real y se los voy a repetir porque de alguna manera quiero que eso quede guardado en su corazón. Y para que el día de mañana cuando se para alguien de frente de usted y le diga, ¿y cómo me podés asegurar que verdaderamente es real lo que estás leyendo? O son cosas que salen de tu boca simplemente. No, es real. Si es un poquito más de historia, podemos hablar de los rollos del Mar Muerto. En el año 1947 se descubrieron, y por allá por el 1956 se han descubierto un montón de rollos que hablan de la palabra de Dios, de donde han salido muchas cosas que están escritas aquí. Evidencias históricas, arqueológicas, a montón. Física, a montón. No sé, quien estuvo en Israel quizás han ido, hay un museo en Israel y dice que se encontraron en las cuevas del Qumran, en 1947 unos rollos o unas copias del Génesis. ¿Usted puede creer eso? Unas copias del Génesis se han encontrado. 1947 se encontró eso. Y va desde el capítulo 5 del Génesis hasta el capítulo 15 del Génesis. Arqueológicamente, indiscutible. Indiscutible. No hay forma de que la gente pueda decirnos que esto que estamos leyendo no es real. Totalmente real. Es increíble, pero es así. Una evidencia más. Es la evidencia de la singularidad y la unidad de las Escrituras. Cuando tú lees este libro, te vas a encontrar con un libro absolutamente
dividido en otros libros, ¿no? La Biblia, la primera Biblia que se imprimió, fue hecha por la imprenta moderna. ¿Ustedes sabían eso o no? Y de hecho fue el primer libro que se imprimió en la historia. Estamos hablando de la imprenta moderna. La Biblia está totalmente unida del principio a fin y es indiscutible que la Biblia puedan marcarla como que no es un libro creado y auténticamente real. La Biblia es el primer libro en imprimirse en 1455 por la imprenta moderna de Gutenberg, con el nombre de la Vulgata Latina. Es el más vendido y traducido en el mundo. Más de 500 idiomas y dialectos. ¿Qué les parece? Más de 500 idiomas y más de 500 dialectos diferentes ha sido imprimida la Biblia. Evidencias de la unidad y lo que es la singularidad de la Biblia, muchísimas. Ha sido traducida a todos estos idiomas. Está compuesta, usted lo sabe, por 66 libros. En un periodo de 1600 años, por 40 autores diferentes, con una posición cultural diferente, cada uno de ellos, una posición cultural diferente. Si usted lee, ¿cómo te lo puedo comprobar esto? Porque si usted lee el libro de Amós, te vas a encontrar que quien escribió este libro era un campesino. Pero después te vas al Nuevo Testamento y te encuentras a un doctor como Lucas. Totalmente diferente. 1600 años de historia. 66 libros, 40 autores diferentes. ¿Cómo es que la gente no puede creer que ha sido escrita? ¿Cómo que la singularidad y la unidad de estos libros va desde el principio al fin, del Génesis al Apocalipsis, concuerdan uno con otro absolutamente en todo? Todos en la misma posición, todos refiriéndose a Jesucristo. No sé qué me está haciendo el pastor así, me está saludando, pero bueno. La palabra de Dios, en cierta forma, nos muestra cómo de alguna manera estos autores en 1600 años de historia, cada uno ha podido compaginar exactamente el mismo nivel de pensamiento, Jesucristo y su salvación. Cada uno de ellos. Es algo raro cuando te dicen, ¿y cómo que este hablaba lo mismo que este? Y bueno, solo por la inspiración divina. Solo por la inspiración divina es que aquellos que estaban en un periodo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no se conocieron, pero sin embargo hablaban de lo mismo. Hablaban de lo mismo. No hay forma de equivocarse, no es errónea, es totalmente única, verdadera, no tiene error, ningún tipo de error, no hay contradicción, es increíble. Se escribió en 13 países diferentes, 3 continentes diferentes. Algo más para agregar. Si me puedes pasar a la otra pantalla, Melvin. Y algo más para tener en cuenta de la Biblia son estos 8 puntos que quise compartirlos con ustedes. Es la más amada y la más odiada. La que más ha unido y la que más ha dividido. El libro que más se ha imprimido y el que más se ha destruido. ¿Has reconocido algunos de estos puntos? ¿Lo has escuchado muchas veces como cristiano de las cosas que pasan en el mundo o solamente yo
las escucho ahí en las noticias. Porque es bueno estar informado. Uno como cristiano no solamente es venir a la iglesia, sino también estar informado de lo que pasa alrededor del mundo. Y estas cosas pasan a diario, ¿eh? Es el libro de pobres y de ricos. Aquel que tiene dinero y aquel que no tiene dinero, de alguna manera tiene una Biblia o busca tener una. Es con consejos de un ayer olvidado, pero muy actuales al día de hoy. Es el libro más buscado por personas con alguna necesidad, con profecías cumplidas, como algunas que ya le mencioné. La cautividad de Babilonia, el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesucristo, y cualquiera de esos comprueba que esto que estoy poniéndole es real. Es con más profecías cumplidas y algunas por cumplirse, porque la segunda venida de Dios está escrita. Y si ustedes creyeron lo que les escribí y lo que hablamos recién, entonces quiere decir que también la segunda venida de Cristo va a ser real y va a suceder. ¿Cuándo? Mejor esté preparado, porque no sabemos el día ni la hora. Lo que sabemos es que se va a cumplir. Donde muchos encontraron la vida y otros la muerte. Le pusimos espiritual, pero créame que el hombre no solamente encuentra la muerte física por esto, por defender la palabra de Dios. Quizás acá no se nota, pero aquellos que andan de misioneros, pregúntele a ellos si no tienen que dar su vida por defender esta verdad. Pero a la vez también encuentran la vida. Entonces esta palabra de Dios te lleva tanto a la vida como a la muerte física, pero también te lleva a la vida o a la muerte espiritual. Porque aquel que no ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, créame que está destinado a una muerte física, una muerte espiritual. Y esto es muy importante creerlo. La Biblia nos lleva a una muerte física como a una muerte espiritual también. 8 puntos que creo que son muy relevantes, que son muy interesantes. Vamos a avanzar porque creo que me queda poco tiempo. 5 minutos. Podemos esperar con el café, ¿no? Y el pan. Nunca hice. Mateo 24. Puedes pasar a la otra pantalla. Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Contexto bíblico, se lo explico rapidito. Jesucristo sale del templo por ahí en el verso 20, en el capítulo 3. Capítulo 24. Jesús sale del templo y se encuentra con sus discípulos. Dice estas palabras. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto que está aquí? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y el fin de los siglos? Jesucristo se pone a hablarles y dice: cuando veas temblores, pestilencia, guerra, hambre, eso es el principio de dolores. Esto es el principio de dolores. ¿Quién nos asustó con el temblor de la otra vez? ¿No se asustaste? Estaba durmiendo. Elita se tomó la pastilla para dormir y ahí quedó. ¿Cómo no lo va a sentir? Javi, ¿le diste cuánto? ¿Unas 3?
para que no la sintieran. No se alarme cuando haya un terremoto, un temblor. Esto está escrito. Cuando vea que en la tierra están pasando pestilencia y está habiendo hambre y está habiendo, se quieren agarrar los japoneses con, qué sé yo, o los chinos con los Estados Unidos, es normal. No me personalmente, le digo sinceramente, personalmente, no me alarma para nada. Cuando hay un temblor hasta me alegro porque cuando yo vivía en Argentina, donde, en la parte que estaba, temblaba y se movía, pero el piso como que... Ahí sí temblaba fuerte, créanme. Y lo primero que querías es agarrar una ventana y tirarte por ahí para salir de allá abajo, de donde estaba. Acá todavía no ha temblado fuerte, créanme. Entonces esto no me altera, pero sí me pone en guardia de saber que las cosas y la venida del Señor Jesucristo están cerca. Porque estas cosas que están escritas están sucediendo. Los temblores, el hambre, las guerras, los rumores de guerra están pasando. Así que no tenga miedo de que estas cosas están pasando y van a venir, y Jesucristo ya de antemano la estaba escribiendo. Más adelante Jesucristo habla de lo que va a ser la gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre, y toma una parábola, la parábola de la higuera, que él dice, cuando la veas que la higuera esté floreciendo es porque el verano se acerca, haciendo referencia a que la venida del Señor está pronta. Este es el punto donde él dice, todas estas cosas van a pasar, mas mi palabra no va a pasar. Donde él dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es la tercera evidencia y creo saltar a la cuarta, pero antes, sin explicar, mostrarte algo que es algo que me gustó a mí cuando yo era chico. A ver si me lo puede pasar a la otra pantalla, pastor, por favor. ¿Se acuerdan de esto? ¿Alguien vio esa película, La historia sin fin? The Never Ending. ¿Así se dice en inglés? The Never Ending. The Never Ending. Ya estoy aprendiendo inglés, ¿vio? Es la única palabra que me sé. No. Cuando yo era chico, más chiquito de lo que soy, mi papá me llevó al cine. Mi papá me llevó al cine y tenía la ventaja que mi papá era policía, entonces mi papá nos hacía entrar, como él cuidaba la entrada del cine, nos agarraba a mi hermano y nos metía, entrábamos a películas gratis. Y por allá por el 1984, por ahí se escribió esta película, La historia sin fin. En ese momento una terrible película, ahora la veo más aburrida que no sé qué, pero estaba buena, a mí me gustó cuando era chiquito, qué sé yo, tenía 8 años. El personaje allá arriba no es el pastor ni el perro, el pastor, pero se llamaba Bastía. Él se llama Bastía, ese muchachito. Y Bastía, para hacerle, no le voy a dar todo el diálogo porque lo tengo, busqué el diálogo en internet de todo lo que pasaba, pero es largo, pero para resumírselo, Bastías, en el principio de la película él está corriendo porque lo vienen persiguiendo, le querían hacer lo que ahora le llaman el bullying, antes te querían agarrar a trompada y te querían partir la cabeza, y no era bullying en mis tiempos. Pero él estaba corriendo porque le querían hacer bullying los amigos, y se mete adentro de un... ¿Ah? No, se mete dentro de una sala como una grande, pero no era una sala, era como una librería, donde habían muchos libros. Y ahí se encuentra el señor, el de la librería, el librero, y él toma un libro y lo está leyendo, y Bastía se acerca y el hombre este le dice, ¿sabes qué? Niño, vete de aquí, yo no quiero que estés aquí. Allá en la esquina hay juegos de video, están los juegos, están los juegos electrónicos que a ti te gustan, acá solamente hay libros. Y en realidad eso pasa ahora, o sea, los niños un libro no lo agarran más los juegos de video. Pero me gustó esta historia porque en cierta forma relata parte de los que les voy a contar ahora. Él lo mira y dice, no, a mí me gustan los libros, de hecho yo tengo 186 libros, le dice. Él lo mira y le dice, ok, entonces si sabes de libros. Sí,
Y él lo mira así, le dice, Bastía lo mira al librero y le dice, ¿y ese libro que tú estás leyendo, de qué lo que es? ¿De qué se trata? Oh, le dice él, no, este libro no te lo puedo mostrar, porque este libro es muy diferente. Bueno, pero ¿de qué se trata? Es que todos los libros, le dice el libro, todos los libros que tú lees, en realidad contienen una historia, y en esa historia tú puedes entrar a esa historia y transformarte en el personaje, pero no te van a hacer daño. No te harán daño, porque tú puedes leer la historia y salir, y en cierta forma seguirás siendo Bastía. Y él lo mira y dice, oh, suena interesante, sí, pero este libro en realidad a ti no te conviene. Se lo resumí todo el diálogo. Sabes que en cierta forma la Biblia es así. Uno entra dentro de este libro y no es que nos transformamos en el personaje de adentro del libro, pero en cierta forma este libro te atrapa. Lo que pasó con Bastía, porque él agarró y robó ese libro, y ahí es donde empieza esta historia donde él busca algo nuevo en su vida. Y así es la vida del cristiano, aquellos que comenzamos en el cristianismo. Una vez que entramos, tenemos que caminar y anclarnos en cada una de las cosas que están escritas aquí, en este caso la palabra de Dios, y hacerla muy, pero muy nuestra. La palabra de Dios es auténtica, es real, y el último principio que quiero mostrarte tiene que ver en lo que es nuestra evidencia de nuestra vida cambiada. Si tú recuerdas y miras hacia atrás, te puedo asegurar que algunos quizás de nosotros nacimos o crecimos en el cristianismo, pero muchos de nosotros de alguna manera hemos crecido y hemos empezado a conocer del Señor Jesucristo, de lo que es vivir en una iglesia, de lo que es vivir en una comunidad cristiana, y no nacimos naciendo. Entonces, cuando te pregunten también, ¿qué otra evidencia me puedes dar que la palabra de Dios verdaderamente es real? Tú le puedes decir, mira, mi corazón cambiado, mi vida ha cambiado. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no han cambiado de que has conocido a Jesucristo? ¿Te ha ido bien y te ha ido mal? Has pasado por luchas y vas a pasar por luchas. Vas a tener pruebas y vas a tener alegrías. Vas a tener problemas grandes con tu familia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Está escrito, si usted lo lee lo va a encontrar, donde la palabra de Dios nos dice que en cierta forma nuestros primeros enemigos son los de la familia. ¿Sabía eso, no? Entonces, la palabra de Dios es tan real que se cumple, pero la vida es cambiada en nuestra vida. Cuando usted mire muy dentro de usted y lo que es usted, dígame qué o cuántas cosas puede decirle a las otras personas que le pregunten de lo que es su vida. ¿Cuántas cosas? Cantidades, cantidades.